Leucemia linfoide, ¿qué se le puede dar cuando se despierta esa enfermedad para que no acabe la vida en un segundo? Bueno, cuando hablamos de una leucemia, primero tenemos que entender algo que es fundamental. Acá estamos hablando de la sangre, y la sangre no funciona aislada del resto del cuerpo. La sangre forma parte de todo un sistema osteoarticular, musculoesquelético, que incluye huesos, médula ósea, músculos, tendones, ligamentos, ¿sí? Tejido conectivo. ¿Y cuál es la función o cuál es el sentido biológico de todo este sistema? Bueno, precisamente darnos un sostén, una estructura, un soporte, la capacidad de poder movernos, desplazarnos, competir, compararnos, tener un rendimiento, poder actuar, poder desempeñarte, defenderte, sentirte apto para la vida. Por eso, desde esta perspectiva, todos los conflictos relacionados con este sistema tienen que ver con la desvalorización, con el sentirme apto. Es decir, situaciones donde la persona siente que perdió el valor, que no puede o no está, digamos, a la altura de la circunstancia, que no sirve para nada. Y cuanto más profundo es esa desvalorización, más profundo impacta en el tejido. Si es una desvalorización leve, va a afectar a los músculos, tendones, articulaciones, huesos, pero cuando afecta el valor esencial de la persona, la biología entiende que todo ese sistema de sostén necesita ser actualizado, reseteado desde el origen más profundo, que es la médula ósea donde se fabrica la sangre. Entonces, cuando la persona vive un shock biológico de desvalorización intensa, de forma inesperada, dramática, en soledad, eso impacta en la psique, en el cerebro y finalmente en la médula ósea. Y eso va a generar una disminución en la producción de células sanguíneas, o sea, hay una depresión en la hematopoiesis, que es la fabricación de la sangre, ¿sí? Y ahí aparece anemia, leucopenia, trombocitopenia, puede haber cansancio, debilidad, hematomas, sangrados. Y bueno, todo esto puede pasar, digamos, por muchísimas situaciones, ¿sí? Un niño puede sentir rechazo o que perdió a alguien fundamental donde él se sostenía, alguien puede perder el trabajo, una separación vivida como una pérdida total de valor, cualquier situación que haga sentir a la persona insuficiente, incapaz. No sé, un niño le hacen bullying en la escuela, lo maltratan en el recreo, no sé, lo que sea. Entonces, según esta mirada, la leucemia no sería, digamos, la enfermedad en sí, sino que ya es una fase de reparación de esa desvalorización. Es decir, cuando la persona finalmente resuelve ese conflicto, recupera su valor, cambia la situación o sales del estrés, la médula ósea empieza a reconstruirse, ¿sí? En las primeras, digamos, semanas todavía siguen bajos los glóbulos rojos, los blancos, las plaquetas, suele haber mucho cansancio y después la médula se empieza a reactivar con mucha fuerza, empieza a producir grandes cantidades de leucoblastos, de células inmaduras precursoras de los glóbulos blancos, y ahí es donde la medicina convencional diagnostica o aparece el diagnóstico de leucemia. Pero desde esta mirada biológica nosotros ya sabemos y entendemos que eso sería justamente la señal de que la médula ósea se está reparando y se está reconstituyendo, ¿sí? Luego, en una segunda etapa, aumentan los eritoblastos, los tromboblastos, que son los precursores de glóbulos rojos y las plaquetas, hasta que finalmente la producción de sangre se estabiliza y vuelven a aparecer células maduras ya de forma normal. Por eso decía el doctor Hammer que en muchas leucemias podría, digamos, resolverse aproximadamente en 16 o 20 semanas si la persona sale del conflicto y no vuelve a recaer constantemente en esa desvalorización. Y acá hay algo muy importante que quiero aclarar, porque, a ver, el problema muchas veces no sería la reparación biológica en sí, sino que la persona vuelve a caer en el conflicto, en el miedo, o que el cuerpo, digamos, queda demasiado debilitado
para poder sostener esa reparación, porque reparar un tejido consume muchísima energía, ¿está? Por lo tanto, cuando hablamos específicamente de la leucemia linfoide o leucemia linfocítica o linfoblástica, nos referimos a un tipo de cáncer de sangre que afecta, digamos, a la línea linfoide, ¿sí? Desde esta mirada biológica, durante esa fase de reparación, digamos, aumenta la producción de los linfoblastos, que son células inmaduras, que son precursoras de los linfocitos, y por eso puede, digamos, observarse un aumento, digamos, importante de estas células en un análisis de sangre. Entonces, más allá del diagnóstico, la pregunta más importante sería que la persona encuentre qué situación estaba viviendo antes de que aparezca la leucemia, o qué conflicto resolvió, o qué situación la hizo sentirse completamente inútil o desvalorizada, qué es lo que perdió, dónde se sintió insuficiente, qué golpe emocional, destruyó esa sensación de valor, porque ahí probablemente está el verdadero origen biológico que dio, digamos, iniciativa a que se active este programa biológico. ¿Está? Por lo tanto, ¿qué se puede hacer? Bueno, primero y principal, que la persona identifique ese conflicto biológico, que lo reconozca, que pueda resignificar esa situación. ¿Qué significa resignificar? Que le dé un resultado distinto a esa experiencia que vivió. Yo no puedo cambiar la experiencia, pero sí puedo cambiar la manera o la forma de interpretar esa situación. ¿Está? Y empezar a hacer actividades, ¿sí?, que me aporten valor a mi vida, que me hagan sentir útil, ¿sí? Actividades que yo realmente deseo hacer, moverme en un contexto o estar en un ambiente donde yo me siento útil, me siento reconocido, me siento valorado, me siento que sirvo, me siento suficiente, me siento que puedo rendir, que puedo desempeñarme en una determinada función, porque de alguna manera la enfermedad también es una forma que tiene mi biología de comunicarme, de expresarme, de que en el ambiente que estoy o en el entorno, en el ámbito que estoy, no me conviene estar porque me estoy desvalorizando. Entonces, muchas veces es una oportunidad, la enfermedad, para moverme hacia un lugar donde a mi biología le conviene estar y no exista la necesidad de tener que adaptarme. ¿Está? Por eso que es tan importante reconocer cuáles son todos esos aspectos en los cuales la persona se desvalorizó, ¿sí? Una mujer, por ejemplo, se puede desvalorizar como madre, como hija, como trabajadora, como amante. Se puede desvalorizar en un aspecto deportivo. Un hombre también, con los mismos matices, ¿sí? Y un niño también se puede desvalorizar como hijo, como hermano. Se puede desvalorizar porque viene un hermanito nuevo. Se puede desvalorizar porque no es suficiente en un deporte. Se puede desvalorizar porque no es suficiente en el rendimiento académico en el colegio. Se puede desvalorizar porque sus compañeros le hacen bullying en el recreo de la escuela, lo maltratan, lo dejan de lado, lo desprecian, lo golpean. Entonces, hay muchos matices o muchos contextos en los cuales una persona se puede desvalorizar. ¿Está? Por lo tanto, es fundamental identificar esas situaciones, resolverlas, no recaer en esos conflictos nuevamente, identificar los rieles, que son todos esos estímulos o memorias sensoriales que me conectan a esa desvalorización, y acompañar el proceso de reparación de la mejor manera posible, ¿sí? Porque, vuelvo a repetir, la leucemia ya es una fase de reparación y no tengo que salir a hacer nada en términos de aplicar quimio, radio o hacer cualquier cosa que vaya en contra del proceso natural de reparación biológica del cuerpo. ¿Está?